Los 7 sabios. Este vídeo es una especie de continuación del vídeo anterior sobre los alumnos planetarios. Así es que si no lo has visto, te invitamos a ver primero el anterior. Una cuestión pendiente que nos queda por responder es ¿por qué las civilizaciones mesoamericanas y las del sudeste asiático tardaron más tiempo en desarrollarse que las civilizaciones de Mesopotamia? En términos generales, hay unos 4 o 5.000 años de diferencia entre ambas. Una explicación radica en que las últimas actividades de la escuela planetaria beneficiaron a los emisarios que viajaron a otros continentes. La otra razón estriba en que esas culturas más lejanas a Dalmatia, por razones geográficas, recibieron una porción más limitada y puntual de alumnos que se educaron en la ciudad del príncipe. Y estas enseñanzas permanecieron en un estado de latencia e hibernación, sobreviviendo solo a través de la transmisión de chamanes y nahuales exclusivamente a su misma línea de sacerdotes, esperando los factores comentados en el vídeo anterior para su posterior explosión pública. Por esa razón, para el primer milenio después de Cristo, las civilizaciones de Mesoamérica y el sudeste asiático ya comenzaron a florecer. En cambio, en Mesopotamia, desde el inicio de Dalmatia, las enseñanzas de los 100 beneficiaron inmediatamente a las tribus más cercanas. Esto provocó una ventaja de miles de años. Y la otra razón del adelanto prematuro de civilización en Mesopotamia radica en el caudal directo de miles de noditas, una raza directa que era descendiente de los 100 y que se propagaron por las inmediaciones cercanas. Estos factores generaron un gran sedimento cultural concentrado que hizo que ya para el cuarto o tercer milenio antes de Cristo florecieran prematuramente los sumerios y todas culturas posteriores de Medio Oriente. Y esto podríamos ilustrarlo con 2 árboles, uno plantado posterior a otro, pero fundamentalmente con menos nutrientes concentrados y menos riegos de agua que el primer árbol. Este segundo árbol evidentemente crecerá más lento y tardará más en dar frutos. Así sucede con las civilizaciones. Pero hay otra razón que se suma a las anteriores, y es este factor descrito en los mismos documentos. Avanzó repentinamente la condición cultural entre los residentes temporales superiores, los que se habían capacitado parcialmente en Dalmatia y sus alrededores. Pero cuando se pusieron a prueba estos nuevos y radicales métodos entre los pueblos más remotos, hubo inmediatamente confusión indescriptible y pandemonio racial. Así que, aunque hubo un avance y persistencia cultural en Mesopotamia, en los pueblos remotos del planeta se provocó un estancamiento y retraso debido a la rebelión. Y la manutención del conocimiento en esas tierras quedó encapsulado en las clases sacerdotales, como comentamos antes. Pero al parecer, poco antes de la rebelión y la aparición del pueblo nodita,
Los residentes de Dalmatia también tuvieron el privilegio de enviar más maestros a los pueblos circundantes. Y esto quedó en el folclore sumerio como los 7 sabios. Estos 7 sabios, a todas luces, eran alumnos de Dalmatia. Pero a diferencia de quienes viajaron a rincones lejanos del globo, estos tuvieron una influencia más acotada en Sumeria y, como veremos después, posiblemente también en África Occidental. De estos alumnos, llamados posteriormente sabios, destaca Adapa, quien no era un ser inmortal como los Anunnakis. Adapa era un pescador del Golfo Pérsico, muy cerca de la posteriormente sumergida Dalmatia. Según la historia sumeria, los 7 sabios antediluvianos posteriormente fueron enviados por Enki, el sabio dios Anunnaki, para traer las artes de la civilización a la humanidad. Así, Adapa y sus compañeros mortales parten de Dilmun, que es una referencia de Dalmatia, para llevar el conocimiento a los pueblos circundantes, al futuro pueblo sumerio. Muchos siglos después, el sacerdote de Babilonia Beroso llamó a Adapa bajo el nombre de Oannes, creyendo que era un semidios, y le otorgó rasgos animales, interpretando que era un ser mitad pez, mitad humano, una especie de sirena o tritón. Pero lo interesante es que Beroso confirmó que Oannes hizo su aparición desde el interior del Golfo Pérsico y solía hablar con los humanos y enseñarles buenos modales, letras, matemáticas, arquitectura, etc. Esto nos confirma que los 7 sabios eran, al igual que sus compañeros esparcidos por el mundo, una especie de nahuales, sacerdotes, alumnos de Dalmatia. Pero Adapa claramente vestía un disfraz de pez, una especie de capa, tal como lo observamos en los antiguos grabados sumerios, en donde se le ve con este atuendo en referencia a su trabajo antiguo como pescador. El vínculo al pez como su animal preponderante y favorito en su zona lo asoció al culto de su sacerdocio. Beroso y otros autores, incluso modernos, evidentemente lo han interpretado como una sirena o tritón, de la misma forma como los mapuches y amerindios, al ver a los primeros conquistadores españoles a caballo, creyeron que eran una especie de centauros u hombres mitad bestias. Y esto es exactamente lo que ocurre en Mesoamérica con los otros herederos de los alumnos dalmatianos, como los nahuales, que usaban el disfraz de un lobo, o los sacerdotes jaguares haciendo exactamente lo mismo. Lo hicieron así porque evidentemente los animales predominantes de sus zonas eran esas criaturas, tal como para Adapa lo eran los peces. Todo esto sin duda originó las 1001 leyendas de los skinwalkers u hombres lobo, así como también en Sumeria con las sirenas y otros seres mitológicos. Los documentos dicen: los hombres primitivos
reverenciaban a los animales por su fuerza y su astucia. Creían que el agudo sentido del olfato y la vista del lince de ciertas criaturas denotaba guía espiritual. Todos los animales han sido adorados por una u otra raza en uno u otro momento. Entre dichos objetos de adoración había criaturas que eran consideradas mitad humanas y mitad animales, tales como los centauros y las sirenas. Los antiguos cierta vez creían que todos los vientos eran producidos por las alas de los pájaros y por consiguiente temían y adoraban a la vez a todos los seres alados. Así es que es evidente que todos estos descendientes de los alumnos dalamatianos, que portaban el conocimiento en sus bolsos, crearon sincretismos religiosos con creencias primitivas, anteriores de adoración a las bestias, y adoptaron disfraces, como este sabio sumerio con un claro disfraz, con máscara de pájaro. Esto no nos debería sorprender, porque hasta el día de hoy, algunas religiones y grupos de élite mantienen vestimentas ritualistas, con claras reminiscencias de los antiguos cultos en donde se adoraba a los animales. Y cuando volvemos a analizar en detalle uno de los grabados sumerios de los 7 sabios, notamos cómo las máscaras que portan tienen los rostros de diversos animales. Y estas representaciones sumerias, para los estudiantes del libro de Urantia, pueden ser muy interesantes, y no hemos querido pasarlas por alto. Tal cual fueran una especie de viñetas de historietas, contienen una información bien sorprendente. En la imagen de la izquierda notamos arriba 7 planetas. Luego al lado aparece un sistema con más mundos, mientras que abajo notamos la embarcación marítima de donde viene el pescador Adapa para ser instruido por los dioses. Vemos arriba del árbol de la vida un ser alado celestial y al otro lado del árbol un ser más alto, evidentemente un dios que instruye a Adapa. ¿Acaso nos está contando la historia en versión sumeria de los 7 mundos de estancia, los cuales son el origen de los 100 maestros extraplanetarios? ¿No se nos está diciendo que el árbol de la vida viene de un sistema más complejo que es Edentia y es traído por los transportes seráficos? Luego, en la imagen de la derecha, notamos cómo este ser más alto le entrega al alumno Adapa el agua del conocimiento, para luego Adapa girar y marcharse, al igual que su maestro Anunnaki, para que Adapa porte el bolso del conocimiento y salga a educar a los pueblos. Y esto finalmente nos lleva a Mali, en África Occidental, al misterioso pueblo de los Dogones, el cual tiene unas ancestrales construcciones idénticas a las de los antiguos Anasazi de Norteamérica y comentadas en el vídeo anterior. Pero lo más inquietante de ellos es el relato sobre unos seres llamados Numos o instructores con forma de pez que caminaban como hombres y traían conocimientos para la vida cotidiana, además de información astronómica con datos sobre la estrella Sirio.
Los dibujos antiguos de la tribu Dogon muestran una vista de espalda de estos hombres pez, y los disfraces de las celebraciones conmemorativas dogones muestran el frente de estos numbos, los cuales son muy similares a la descripción del sacerdocio de Adapa y su disfraz de hombre pez. Incluso la típica barba mesopotámica es representada por los dogones. Eric Guerrier y el orientalista norteamericano Robert Temple coinciden en postular que el saber secreto de los Dogon procede de una tradición oculta milenaria, rastreable en última instancia hasta las antiguas civilizaciones de Sumeria. Los autores sostienen que los sumerios, en particular, habrían sido los beneficiarios originales de ese conocimiento misterioso, recibido directamente de seres extraterrestres, procedentes de un planeta del sistema estelar de Sirio, y luego lo llevarían a la tierra de los dogones. Esto, según ellos, quedaría demostrado por el mito sumerio de Oannes, que se refiere a unos seres anfibios, con rasgos mezclados de pez y hombre, que surgieron del mar para actuar como héroes civilizadores y culturales. Sin embargo, como vemos en estas imágenes talladas, estos seres también tenían rasgos mesopotámicos. Todo lo anterior tiene un asombroso parecido con los documentos de Urantia, aunque ya tenemos claro que estos héroes civilizadores eran humanos que traían un conocimiento ancestral que efectivamente en su punto de origen provenía de las estrellas y estaba concentrado en Dalmatia. Seguramente en una época en que el Sáhara era un fértil jardín, no les fue difícil llegar a las tierras de Malí, alcanzando a civilizar levemente a estos pueblos. Y así estos sacerdotes con el estilo indumentaria de Adapa llegaron a la bella África occidental y fueron llamados hombres pez. Pero lo sucedido en Mali o Malí, al parecer representa una de las pocas excepciones a la regla de enviar de vuelta a alumnos nativos de las propias tierras. Nunca se enviaban emisarios extranjeros a ninguna raza, a no ser que el grupo mismo presentara una solicitud específica. Y a pesar de que Mali contiene en sus tradiciones y viviendas actuales un residuo del antiguo conocimiento de Dalmatia, pudo haberse beneficiado mucho más, como otros pueblos, y quizás de la aplicación de métodos muy directos de aprendizaje, si tampoco hubiera sido víctima del estancamiento planetario a causa de la rebelión. Estas irrupciones demasiado directas con agentes culturales extranjeros parecen haber estancado a los pueblos en vez de lograr grandes y perdurables avances. Solo podemos imaginar cuán magnífica podría haber llegado a ser la civilización del África occidental.